hablar entonces de lo que la reforma política recientemente realizada en nuestro país involucra a lo que tiene que ver con las sanciones. Hablando de las sanciones, pues la ley de los partidos de alguna manera también como que está bastante escasa o se ha quedado corta en lo de las sanciones. Y la Constitución, pues creo que en eso también no ha habido mucho proyecto frente a esta parte. La reforma política recientemente realizada sí logra entonces empezar a mostrar sanciones. ¿Usted qué cree? A ver, con los hechos que sacudieron la conciencia nacional a raíz de las elecciones del 2006, se avisoró que la ley de partidos no contemplaba sanciones para estos cuando habían avalado a personas que hubieran incurrido en delitos relacionados con el narcotráfico, con vinculación a grupos armados ilegales o delitos de lesa humanidad. Entonces se vio la necesidad de llenar ese vacío en el ordenamiento jurídico. Una vía era la ley, otra vía era la reforma constitucional. Se opta por la reforma constitucional precisamente, como lo dije al principio, para sancionar esos hechos sucedidos en las elecciones del 2006. Y entre las sanciones se establece que los partidos pierdan la curul que hubiera sido obtenida a través de esos procedimientos ilegales o esos procedimientos ilícitos. Se comienza a discutir desde cuándo debe quedar lo que en su momento denominó el argot popular la silla vacía. Entonces se dijo que desde la captura, desde la condena, y el debate se fue postergando. Y finalmente se acepta que sea desde la captura, pero para hechos que sucedan en el futuro. O sea, los del 2006 se nos quedó en la impunidad. En ese sentido no se logra entonces el objetivo de la reforma. Claro, entonces le hemos hecho por eso desde la oposición una gran crítica a esa reforma en esa materia. Por otra parte, se quiso también que para preservar la legitimidad de la representación, en la medida en que se estableciera que había habido una injerencia ilícita en la obtención de votos, esos votos fueran excluidos del conteo y que se repitiera el escrutinio para redistribuir las curules entre los partidos que habían obtenido la representación o la votación mejor lícitamente. Eso lo abandonaron las mayorías en el Congreso, sobre todo las mayorías afectas al gobierno, y crearon unas figuras que realmente son un adefesio desde el punto de vista de la estructura constitucional, porque dicen, bueno, quedará la silla vacía, pero a la hora de ir a conformar el quórum del total de miembros de la corporación hay que restarle el número de curules que no están cubiertas. Habría que hacer modificación ahí también. Viene y se modifica el quórum. Y dicen aún más, si llegado el momento se reduce la representación de un partido a menos de la mitad, el gobierno puede llamar a elecciones para llenar las vacantes. Y terminan previendo finalmente que si faltan menos de 18 meses para las elecciones, no haya reposición de esas vacantes y que pueda funcionar una corporación pública con el 50% de sus miembros. Entonces eso crea una orfandad para ciertos sectores de la sociedad que participaron en los comicios y que se ven huérfanos de la representación política. Entonces, la verdad es que la reforma desde el punto de vista de la estructura constitucional es inadecuada. Si se hubiera admitido que se restaran los votos, que se redistribuyeran las curules, eso garantizaba la permanencia de los quórum conforme a las disposiciones constitucionales vigentes. Eso en cuanto, digamos, al representante elegido, y en cuanto al partido, ¿cuál podría ser o cuál podría, digamos, de alguna manera ser la sanción para el partido como tal, cuando ha avalado pues personas que tienen estos inconvenientes? Claro, hay distintas sanciones, ¿no? Se prevén multas, pérdida de la personería jurídica, devolución del dinero de la reposición de votos, etcétera. Pero la verdadera sanción política para el partido
sería que se le restaran los votos y que perdiera la representación política en las corporaciones públicas. Y eso fue lo que no se quiso aceptar. Bueno, el otro punto que nos queda por desarrollar es la parte del fortalecimiento a los partidos políticos. Eso es lo otro que ha perseguido pues esta reforma política. En este punto sí se logra realmente un fortalecimiento, las minorías, los partidos tradicionales. ¿Cómo entonces se va a dar realmente que haya una representatividad de toda la sociedad y que los partidos también tengan pues como esa posibilidad de participar democráticamente en los congresos y en las corporaciones? A ver, a través de la reforma se pretendió que hubiera más concentración de la representación política. Esto es, que se disminuyera el número de partidos. Entonces, en principio se dijo, súbase el porcentaje que se requiere para que los partidos puedan adquirir la personería jurídica al 5% de los votos depositados nacionalmente para Senado o Cámara. Finalmente se aprueba el 3%, pero a lo último se introduce un parágrafo donde se dice que el 3% regirá para las elecciones del 2014, pero no para las del 2010, luego no hay un fortalecimiento inmediato de los partidos. Se dice también que se eleve el porcentaje de umbral para tener derecho a la repartición de curules. Y efectivamente el umbral se eleva en un punto, del 2 se pasa al 3 de los votos obtenidos para Senado o el 50% del consciente electoral para las demás corporaciones, pero igualmente no rige para el 2010, que posiblemente para el 2014, entonces ahí no hay ningún fortalecimiento real. Y a más de eso, se le da también una estocada al fortalecimiento de los partidos, en la medida en que la reforma fomenta el transfugismo político. O sea, le va a permitir a los actuales elegidos que puedan avalarse en las elecciones del 2010 por otros partidos. Luego aquí viene un periodo de desestabilización, de inestabilidad al interior de los partidos, que no saben con qué militantes de quienes ostentan investidura en las corporaciones públicas se pueden quedar. Entonces, eso, antes que fortalecer los partidos, los debilita. Y en relación con la doble militancia, se le crea una excepción, yo diría, se le hace un acomodo. Se le hace un recorte a la doble militancia considerable, porque hacia el futuro se permite que, faltando 12 meses para la siguiente elección, una persona puede irse a inscribir por otro partido siempre y cuando renuncie a la curul. Entonces, esas son normas totalmente inconvenientes, porque el partido no va a tener homogeneidad, sobre todo en el último año de los periodos constitucionales y legales que rigen para las corporaciones públicas. Finalmente, senador, ¿quiénes fueron los responsables de hacer esta reforma política? Porque esa entonces es la gran pregunta que nos queda. Si la reforma que usted nos acaba de explicar no tiene mayor trascendencia, era innecesaria en la mayoría de sus puntos, ¿quiénes fueron entonces los que trabajaron? Y digamos que de alguna manera pues perdieron su tiempo. Pues sencillamente la coalición uribista en el seno del Congreso de la República, porque hubo tanta parcialidad en el trámite de esa reforma, que a pesar de que el reglamento dice que las comisiones de ponentes tienen que ser pluralistas y tienen que tener representación de todos los partidos, es cierto que a las minorías, a la oposición, se nos nombró dentro de la comisión de ponentes, pero los voceros de las mayorías uribistas nunca quisieron reunirse con nosotros. Luego desconocieron la participación y vulneraron también el principio del pluralismo político. Entonces ellos, de una manera excluyente, prevalidos de sus mayorías, aprobaron esa reforma, que es una defecio desde el punto de vista de la técnica constitucional y que, sobre todo desde el punto de vista de su contenido, es un gran engaño para el país, porque se le está diciendo que hay una gran reforma política cuando en el fondo no se ha reformado nada. Muchísimas gracias, senador Jesús Ignacio García, por habernos acompañado, por la información que nos acaba de brindar, y esperamos que ustedes, nuestros televidentes, pues tomen atenta nota de esto y saquen sus propias conclusiones. Invitarlos para que nos acompañen en 8 días nuevamente en otro espacio de Perspectivas. Hasta pronto. Universidad del Cauca Televisión.